Hola. Me llamo Esteban, tengo 38 años, y aunque siempre pensé que mi vida estaba bajo control, esta es la historia de cómo descubrí que la mujer que juraba amarme en realidad estaba destruyendo a lo que más quiero en este mundo, mi hijo. Es doloroso contarlo, pero aprendí que cuando ignoras las señales, la vida te golpea de la manera más cruel. Soy un empresario exitoso, heredé parte de la fortuna de mi padre y luego la hice crecer con mis propios negocios. Desde fuera, todos me ven como ese millonario que tiene autos de lujo, casas en la playa y todo lo que cualquiera desearía. Pero detrás de esa imagen había algo mucho más frágil y verdadero, mi pequeño hijo, Mateo. Él tiene 6 años, y desde que su madre nos dejó, ha sido mi motor, mi razón de seguir adelante. Nunca me importó madrugar, ir de junta en junta o lidiar con socios ambiciosos, porque al final del día lo único que quería era volver a casa y verlo sonreír. Pero criar a un niño solo no ha sido fácil. Tenía miedo de que le faltara una figura materna, alguien que le diera cariño y ternura. Y justo ahí apareció Laura. Era todo lo que cualquiera describiría como la mujer perfecta, elegante, hermosa, inteligente y con esa habilidad de encantar a cualquiera en segundos. Cuando la conocí, sentí que había vuelto a tener esperanza. Ella me hacía sentir acompañado, y sobre todo, me hacía creer que también amaba a Mateo. Al principio, todo parecía ideal. Laura jugaba con él, lo cuidaba mientras yo estaba en reuniones y me aseguraba de que no le faltara nada. Yo confiaba tanto en ella que incluso pensé en casarme. Recuerdo que mis amigos me decían que iba demasiado rápido, pero yo estaba cegado. Tenía miedo de quedarme solo y pensaba que estaba dándole a mi hijo lo que necesitaba, una madre. Pero el verdadero rostro de Laura no tardó en salir. Y lo peor es que, por orgullo o ceguera, no quise verlo. Todo comenzó con pequeñas actitudes. Comentarios como: Esteban, tu hijo es muy dependiente de ti, deberías dejar que se acostumbre a estar más solo. O cosas como: creo que lo consientes demasiado, así nunca va a aprender disciplina. Al principio pensé que tenía razón, que quizá yo estaba siendo demasiado blando por miedo a que Mateo sintiera la ausencia de su madre. Pero con el tiempo, esas palabras se transformaron en acciones más frías. Un día, llegué antes de lo planeado a casa. Era raro porque siempre Laura se aseguraba de que la casa estuviera tranquila y ordenada, como si todo fuera perfecto cuando yo entraba por la puerta. Pero esa tarde escuché algo extraño, el silencio. Y cuando me acerqué a la habitación de Mateo, lo encontré sentado en una silla, con lágrimas en los ojos, mientras Laura lo miraba con una frialdad que me heló la sangre. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, tratando de mantener la calma. Mateo, nervioso, no dijo nada. Laura sonrió y me explicó que estaba enseñándole disciplina, que los niños necesitaban aprender a no estar corriendo o jugando todo el tiempo. Dijo que lo estaba ayudando a concentrarse, a quedarse quieto, porque según ella, la hiperactividad solo es falta de límites. No me gustó, pero me convencí de que quizá tenía razón. Yo no soy experto en crianza, y ella siempre hablaba con tanta seguridad. Pero esa fue la primera señal. La primera que ignoré. Con el tiempo, noté que Mateo caminaba cada vez menos en la casa. Siempre estaba sentado, siempre con juguetes a su alcance en el mismo lugar. Cuando yo le pedía que corriera hacia mí, lo intentaba, pero parecía que algo lo frenaba. Yo pensé que quizá estaba enfermo, o que había algo físico que no habíamos notado. Y entonces llegó la frase que lo cambió todo. Una tarde, mientras Laura me mostraba unos planes de boda que había organizado casi sin consultarme, Mateo se me acercó. Me miró con esos ojos llenos de inocencia y miedo, y me susurró: Papá, no me dejan caminar. Sentí que el mundo se me derrumbaba. Me agaché frente a él, temblando, y le pregunté qué quería decir. Laura se puso nerviosa, empezó a hablar encima de él, diciendo que los niños inventaban cosas, que seguramente era un malentendido. Pero Mateo, con lágrimas en los ojos, repitió: Tu novia no me deja caminar. No sé cómo describir lo que sentí. Fue como si me arrancaran el corazón del pecho.
Miré a Laura, y por primera vez vi en sus ojos algo que nunca había querido aceptar: oscuridad, frialdad, interés. Le pedí a Mateo que fuera a su cuarto, y cuando se fue, encaré a Laura. Al principio trató de reírse, de decir que eran cosas de niños. Luego, cuando vio que no le creía, me dijo que todo era por mi bien, que yo no entendía nada. Esteban, me dijo con un tono venenoso, tu hijo no necesita andar corriendo por ahí. Tú eres un hombre ocupado, un empresario respetado. ¿De verdad quieres que tu imagen se arruine porque tu hijo parece un niño inquieto, fuera de control? Yo solo estoy tratando de que sea perfecto, que sea digno de ti. Me quedé helado. Esa mujer que pensé que amaba a mi hijo, en realidad lo estaba moldeando a la fuerza, quitándole lo más básico, su libertad. La eché de mi casa esa misma noche. No escuché sus gritos, ni sus amenazas de que me arrepentiría. Solo la vi marcharse, con esa mirada de odio que me hizo entender que nunca me amó, que solo estaba ahí por mi dinero, por la posición, por lo que yo representaba. Después de eso, pasé noches enteras llorando. No podía perdonarme por no haber visto antes el dolor de mi hijo. Mateo había guardado silencio porque tenía miedo, porque pensaba que yo no le creería. Y yo, en mi ceguera, había dejado que alguien lo hiciera sentir prisionero en su propia casa. Me dediqué de lleno a él. Contraté especialistas, psicólogos, médicos, y poco a poco vi cómo volvía a caminar, a correr, a reír. El primer día que lo vi atravesar el jardín sin miedo, con los brazos abiertos hacia mí, entendí que no había negocio, fortuna ni éxito que valiera más que ese momento. Laura intentó volver. Mandó mensajes, incluso se presentó en la empresa. Dijo que había sido un malentendido, que Mateo exageraba. Pero ya era demasiado tarde. Y cuando intentó demandarme diciendo que yo la había difamado, los abogados no tardaron en descubrir sus antecedentes, no era la primera vez que manipulaba a alguien por dinero. La justicia se encargó de ella. Y yo, aunque me quedé con el corazón roto, también me quedé con lo más importante, la confianza de mi hijo. Hoy, cada vez que lo veo correr, saltar, caer y levantarse, me repito a mí mismo que nunca más voy a poner a nadie por encima de él. Aprendí la lección más dura de mi vida: puedes recuperar un negocio, puedes rehacer tu fortuna, pero jamás podrás recuperar el tiempo perdido con tus hijos. Esa frase que me dijo Mateo aquel día sigue grabada en mi mente como fuego: papá, no me dejan caminar. Y yo juré que mientras viva, nadie volverá a quitarle sus alas.